Hoy vamos a hablar un tema interesantísimo que tiene que ver con la resistencia. La resistencia al cambio es un mecanismo pues, de defensa que se promueve a través del miedo, ¿no? Y ante el temor de perder lo que se tiene, me retraigo, me aparto, me alejo e intento pasar desapercibido, para no perder lo que de algún modo ya he ganado. También me ha pasado que algunos directivos de algunas empresas piensan que la gente se va a resistir al cambio. Entonces, Claro. ¿cómo hacerle entender al individuo primero, luego al profesional y luego a las empresas lo importante de no darle cabida a la resistencia? Y es un tema súper relevante porque y amplio también, gracias, porque al final de cuentas también es resistencia al cambio en el sentido personal, en el sentido profesional, dentro de las empresas. O sea, es un tema bastante relevante. Vamos a veamos a ver qué podemos, determinar de aquí de esto. Según tu experiencia, por ejemplo, cuéntanos una historia sin nombrar la empresa que te haya pasado que haya resistido, pues, hacer las cosas como tienen que ser Mira, y al hacerse. final de cuentas, yo creo que mucha gente somos o podemos ser, dependiendo del estado en el que estamos, em, ¿cómo se dice? Resistentes al cambio. Vamos a utilizar la frase que estamos tratando el tema de hoy. ¿Por qué? Por el simple hecho, el proceso en el que estamos en nuestra vida, el proceso profesional, etcétera, que te llega un cambio que no estabas esperando y lo primero que haces es sacar la defensa. Creo que en el sentido de comunicación pasa lo mismo. Cuando llega alguien y te sientas atacado, lo primero que haces es sacar tus defensas, poner tu muro en el sentido de decir, no, a ver, esto no me coincide, no voy, y te resistes a ese cambio hasta que no empiezas a entender la razón por la cual se está llevando a cabo esto, es que empiezas a decir, ah, bueno, mira, hay razones por las cuales se necesita hacer esto para mejorar las cosas, para mejorar los procesos, para crecer. Al menos en mi perspectiva, la resistencia al cambio en el sentido de cultura ética es relevante. Tú vienes con tu cultura personal, tus valores personales y entras a una organización nueva en donde a lo mejor esos valores pues no son tan similares a los valores de la empresa y la cultura de la empresa es distinta a cómo te has formado tú. Entonces, te cuesta trabajo el empezar a adaptarte a eso y depende muchísimo de los canales de comunicación que debe de tener la empresa y de educación para explicarles el porqué a la gente de la cultura de la empresa, de los valores de la empresa, de las reglas de la empresa, para que la gente empiece a adaptarlas. Y yo creo que uno de los éxitos más grandes en toda empresa es que los trabajadores se lleven esos valores y se lleven esa cultura con ellos, ¿no? Siempre y cuando sea mejor a la que tenían. Al menos esa es mi perspectiva. ¿Cómo la ves tú? A nivel individual, yo creo que defensa es una actitud, porque es como tú percibes, de repente nadie te está atacando, pero tú te sientes atacado por las Sí. experiencias de vida. Y eso lamentablemente lo replicas en lo profesional. Yo he aprendido a lo largo de, pues, de mi vida y de mi carrera como periodista a entender al interlocutor que tengo enfrente. O sea, uno al final se convierte en psicólogo, educador, etcétera, porque no te puedes circunscribir a la profesión que estudiaste. Y más ahora que hay tanta información magnífica que tienes en las redes sociales e incluso en libros, ¿no? Publicados. Y a Ujú. veces no necesitas estar en una universidad para aprender la experiencia de la vida, como digo yo, ¿no? Hay tanta gente maravillosa que de repente no tuvo el chance de pasar por una casa de estudio, pero saben más por su propia experiencia de vida, que de la teoría, ¿no? Y, he aprendido a respetar. Yo creo que cuando las personas tienen esa situación, uno tiene que enseñarlos a primero o aclararle también a que uno no está para atacarlos, ¿no? Ujú. Y en segundo, que hay otro tipo de conversación que se puede instalar. Es decir, yo te escucho tu punto de vista y yo te doy el mío y vamos a sacar lo mejor de cada quien. Entonces ahí ya no hay un ataque. Ahora, si tú lo haces y esa persona es tu jefe y no le da la gana de hacer el cambio, pues ahí hay un tema importante.
¿ah? claro, Eso lo hemos vivido todos. Yo creo que no hay un profesional que no se haya encontrado con una piedra en el camino de esa magnitud, donde tú dices, bueno, ¿qué hago, no? ¿De qué manera inteligente puedo transformar este proceso o me tengo que ir de la empresa? Porque también pasa con eso, incluso pasa con las parejas, pasa con tus padres, pasa con familiares. Yo recuerdo una vez que un familiar me dijo, yo no tengo nada que aprender y me dejó en el sitio, porque, bueno, le di una información y era como que, bueno, tienes que aceptar lo que yo te estoy diciendo. Y ahora, hoy en día, es fanática, pues, de los libros y tiene una perspectiva distinta de la vida, lo cual me alegra porque es familia, pues, me la voy a topar todo el tiempo. claro. Entonces, ¿qué opinas tú con respecto a esto? Mencionas 2 temas bastante importantes. Yo creo que yo no he estudiado si uno piensa que estudia en la escuela, qué error tan grande, porque ya que Es sale de la verdad. escuela es cuando realmente te tienes que meter, como dices, ¿no? A estudiar, a aprender, a analizar situaciones, personas, experiencias. Entonces, uno sigue estudiando. Y otro de los puntos importantes es, no hay mejor escuela que la vida. O sea, como Ujú, dices tú, no hay mejor escuela que la vida, que te va a ir formando y te va a ir de cierta manera adaptando al cambio, como dices tú, quieras o no. O sea, en tu sentido personal te pasan experiencias que tienes programadas y te pasan experiencias que no tienes programadas y que de cierta manera tú también te tienes que adaptar a ellas, quieras o no. Circunstancias reales, circunstancias de vida fuertes, ya sean familiar, personal, de vida, de muerte, de enfermedad, de lo que sea, te tienes que ir adaptando a ellas. Y como dices tú, depende mucho de las situaciones. En el sentido empresarial, mencionabas ahorita el tema del supervisor. Eh, Hay que entender que no, como los padres de familia, uno no nace con los conocimientos de padres de familia, ¿no? Entonces se va forjando conforme el camino y vas cometiendo los errores y vas sabiendo qué funciona y qué no funciona. De la misma manera, en el sentido de supervisión, creo que uno de los errores más fuertes que he visto en algunas de las organizaciones es que no tienen un programa de crecimiento de carrera no escrito. Todo mundo tiene muy bonitos programas escritos, ¿no? De, ay, mira, formamos esto, hacemos esto, otro, etcétera. Pero a la hora de la hora entra una persona y empieza a crecer dentro de la organización porque hace las cosas bien en el sentido de su desempeño, de sus metas, y empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Pero llega un punto en donde empiezan a ponerle responsabilidad sobre otras personas y nunca los entrenaste sobre cómo tratar a esas personas, cómo tratar a diferentes tipos de mentalidades, a diferentes generaciones que tienen estos aspectos. Oye, pues a mí no me gustó el jefe nuevo que me pusieron. Tienes que tener el poder de convencimiento del por qué estás ahí, que puedes enseñarle a la gente, pues más en base a lo de tu experiencia, no nada más imponerte y tratar de hacer las cosas como un jefe tradicional, ¿no? De aquí se hacen las cosas como yo digo, en vez de decir, oye, a ver, espérenme, trabajo con ustedes en esa resistencia al cambio. ¿Para qué? Pues para que todos estemos remando hacia un mismo lado. Al menos esas son las experiencias que he tenido, Gracia. Bueno, fíjate que yo comenzaba diciendo que la resistencia al cambio es un mecanismo de defensa que se promueve a través del miedo. Y lamentablemente, con nuestra plataforma comunicacional a nivel mundial, lo vemos en la guerra. Porque la guerra no solamente es una guerra política, es una guerra individual, es una guerra profesional, es una guerra Mm, de marcas. Y yo trato en lo posible como de filtrar toda esa información y de reeducarme permanentemente. Es decir, cada ser humano, para mí, tiene la decisión de vivir en el miedo o vivir en el respeto hacia el ser humano que tengo enfrente. Yo creo que más allá de los políticos y más allá de las corporaciones, cada ser humano en el mundo tiene el poder de poder transformar vidas, porque es así. O sea, tú con una palabra, lo que te puede haber pasado a ti en un momento determinado que te abrieron una oportunidad laboral, ujú, porque alguien te vio, te conoció, a mí también me ha pasado, pero también una oportunidad de repente de salvar una vida. Yo recuerdo que un familiar tuvo una situación difícil y una compañera de trabajo tuvo una situación similar y gracias a esa vivencia que yo la acompañé, mi hermano se pudo salvar. Es decir, wao, por eso uno siempre tiene que estar abierto a escuchar y aprender a escuchar y aprender a hablar también, cómo dices las palabras, cómo las pronuncias.
creo que hay que edificar y hay que construir. Entonces, no hay que darle cabida al miedo. El miedo forma parte de nuestra vida porque desde que nacimos estamos inmersos en el miedo, pero está en nosotros transformarlo y dejar que la resistencia se vaya solita, porque al final somos energía, lo que nosotros pensamos es lo que nosotros manifestamos y son las personas que nosotros vamos a traer. Mm. Sí, no, y para complementarte sobre eso, al final de cuentas el éxito siempre está un poquito más allá del miedo, ¿no? Es cuando actúas ya después de esas barreritas o de esos obstáculos que piensas que tienes en tu mente y que cuando los sobrepasas terminas llegando a un mejor lugar en el que te encontrabas. Y yo, como último comentario, lo que quería decir es, la comunicación es un factor muy importante para disminuir o eliminar la resistencia al cambio, porque mientras más entienda yo las razones por las cuales el cambio es necesario, más abierto voy a estar yo a adaptarme a él. Mientras menos razones tenga, lo siento impositivo. Y como lo siento impositivo, vas a tener una mayor resistencia sobre mí por miedo, por incertidumbre, como le quieres llamar. Entonces la comunicación, volvemos a lo mismo, es un factor súper importante en este tema. Sabes que leí esta mañana un escrito de Ernesto Sábato, de su libro La Resistencia. Lo voy a mencionar porque me parece hermoso ya para finalizar el programa. Y dice, ni el amor, ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros son obra de las casualidades, sino que están misteriosamente reservados. ¿Cuántas veces en la vida me ha sorprendido cómo entre las multitudes de personas que existen en el mundo nos cruzamos con aquellas que de alguna manera poseían las tablas de nuestro destino, como si hubiéramos pertenecido a una misma organización secreta o a los capítulos de un mismo libro? Nunca supe si se le reconoce porque ya se los buscaba o se los busca porque ya bordeaban los aledaños de nuestro destino. Mm, Qué hermoso, ¿verdad? muy bonito, claro que sí, gracias por compartir. No, a ti por formar parte de esta historia que estamos construyendo. Bueno, gracias a todos.